Esta noche queremos compartir con ustedes un estudio. Quiero que busquen en Primera Tesalonicense capítulo 5. Primera Tesalonicense capítulo 5. Quiero que estemos compartiendo este capítulo. Es una buena enseñanza. Quiero que todos ustedes estén muy atentos a este estudio. Primera Tesalonicense capítulo 5 es la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, una iglesia fundada por Pablo. Aquí el apóstol Pablo, en este capítulo, está tratando de darle una advertencia o una exhortación sobre un tema muy importante, pero también él trata varias cosas en el desarrollo del capítulo. Lo que comienza Pablo tratando aquí, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque él dedicó mucho tiempo a enseñarle a los hermanos, cuando estaba con ellos, a enseñarles sobre este tipo de tema que va a tratar aquí. Específicamente en cuanto a lo que son los tiempos y las ocasiones. De seguro que ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a lo que siempre ha sido de interés para la iglesia, y es los acontecimientos escatológicos, lo que pasará en los últimos tiempos. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No hay que explicarle mucho a una persona para entender lo que significa un ladrón en la noche. Observe que ni siquiera habla de un ladrón de día, aunque ahora se roba a cualquier hora, porque los atracos están a cualquier hora del día. Sin embargo, aquí el apóstol le dice, porque era costumbre en esos tiempos, de que los ladrones usaban mucho, y también lo usan aquí, la noche para el robo. Entonces él dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, que Cristo va a venir cuando la gente no lo esté esperando. Eso está claro. Por eso cuando Cristo habló de las señales, Él le decía a los discípulos, cuando esté próximo a venir, la humanidad va a estar como en los días de Noé, y van a estar como en los días de Lot. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hacían de todo y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Si usted observa esta generación, la que nos toca a nosotros, siglo XXI, siglo de los adelantos científicos, siglo del cumplimiento de Daniel 12, por haberse, la ciencia se aumentará, donde la tecnología, donde cosas que gente en la Edad Media ni soñaba con que eso se iba a ver, hoy lo estamos viendo. Entonces, todo eso son señales de que mi venida está cerca. Está cerca. Ahora, esa gente que le toque vivir en esa dispensación cuando yo venga, lo voy a sorprender como ladrón en la noche. A todo el que le roban, siempre dice esta palabra, me agarraron descuidado, porque si uno sabe cuando el ladrón va a entrar a la casa, se prepara. Por eso la palabra habla tanto
de que estemos preparados siempre, porque Cristo va a venir cuando menos se imaginen. Pero el versículo 3 dice el apóstol, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí en este versículo 3, la interpretación que se le da teológicamente tiene que ver con el engaño que va a producir el anticristo en la gente cuando él venga. Se cree que los primeros años del anticristo serán de paz y prosperidad. Si usted lee a Daniel 7 y Daniel 11, ahí habla Dios dándole a Daniel la revelación. Y Daniel dice que el anticristo con su sagacidad hará prosperar el engaño. Cuando la palabra dice que él va a hacer prosperar el engaño, quiere decir que por lo menos en el inicio de su gobierno, que ahí no tenemos duda de que viene un gobierno mundial que controlará el mundo, y ese gobierno del anticristo va a traer, como dice el versículo 3 aquí, de 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad, se cree que la humanidad va a celebrar, se va a gozar cuando esté el anticristo, porque para ellos los problemas se le van a resolver. Pero miren cómo dice el apóstol, cuando digan paz y seguridad, va a ocurrir algo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahí se está refiriendo a lo que será la gran tribulación. Mucha gente que va a creer que el anticristo será la solución, pero cuando ellos crean que todo está arreglado, viene la destrucción repentina. El que se pone a leer lo que son las copas de la ira de Dios y lo que va a ocurrir en la gran tribulación y los juicios que vendrán sobre el mundo en ese tiempo, cuando el anticristo esté gobernando, todo el que ha leído esas copas de la ira de Dios, que la Biblia dice que están reservadas para un día, las copas de la ira de Dios, que ahora mismo están detenidas por la gracia, porque Cristo está de por medio. Y esta dispensación de la gracia que estamos viviendo es la dispensación de las oportunidades. Es que cuando Cristo murió en la cruz y abrió los brazos y el velo del templo se rasgó por la mitad, se abrieron las oportunidades para todo ser humano. No importa si es prostituta, no importa si es delincuente, no importa lo que sea, este tiempo de la gracia. Por eso el Evangelio se llama Buenas Nuevas. Si usted está predicando el Evangelio, asegúrese de que está predicando la buena nueva. Porque eso es el Evangelio, buenas nuevas. Es decirle al hombre que hay esperanza, que no importa lo perdido que se encuentre, que en Cristo hay salvación. Ahora, cuando este tiempo de la gracia termine, que es lo que está deteniendo la ira de Dios, el tiempo de la gracia, recuerden que Pedro dijo, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que muchos se van a burlar y van a decir que mira, desde que nuestros padres murieron, se está hablando de que Cristo viene. Y etcétera. Y Pedro dice, ellos ignoran primero que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y también ellos ignoran que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Cristo no ha venido es porque hay mucha gente a lo cual Él quiere que nosotros le llevemos las buenas nuevas. Pero eso no va a ser para siempre. Por eso dice aquí que vendrán los dolores a la mujer encinta y no escaparán cuando llegue ese día difícil.
Pero entonces en el versículo 4 nos está hablando a nosotros y nos dice, más vosotros, a la iglesia, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, la venida de Cristo va a sorprender como ladrón al que no esté velando. Ya ustedes han leído sobre las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas tomaron las lámparas y aceite. La insensata tomaron la lámpara, pero no tomaron aceite, se le acabó. Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, en el versículo 5, nosotros que somos del día, dice, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas nosotros, para que aquel día los sorprenda como ladrón. A nosotros los cristianos no nos vas a sorprender como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo te va a soplar en el oído como han fracasado muchísima gente en estos días en un país por ahí latinoamericano o Centroamérica. Estaban esperando a Cristo en una casa, un grupo. El pastor decía que Dios le dijo que venía ese día. Hasta la prensa fue y la policía. Que Cristo le va a secretear a alguien, vengo en mayo, vengo en abril, vengo en agosto. No. Cuando te dice aquí, en el versículo 4, hermano, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como no estamos en tinieblas, ¿qué vamos a hacer entonces? No, vamos a estar chequeando los tiempos. Vamos a estar observando lo que está pasando en el mundo. Vamos a observar esta pandemia. Vamos a observar la guerra. Vamos a observar a Israel, que es un reloj profético. Vamos a observar cómo cada día el pecado toma dominio y el hombre se rebela contra Dios. Vamos a observar cada día cómo la palabra se cumple. Entonces, al observar ese cumplimiento profético, no nos va a agarrar como ladrón la venida de Cristo, porque nosotros lo que vamos a decir es, vamos a estar preparados, porque en cualquier momento Cristo viene. Versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A que amanezca todos los días en vigilia? No, porque también la palabra nos apoya en que hay que descansar. No, no es eso lo que está diciendo, que vamos a tener vigilia todos los días. No, no. Cuando él dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, se refiere como los que no tienen a Dios. El que no tiene a Cristo, el que no ha hecho profesión de fe, el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, está durmiendo. Y ese sueño es muy peligroso, porque ese sueño puede llevarlo a que cuando despierte sea en el tormento, en la perdición. Por eso dice aquí, no durmamos nosotros como duermen los demás. ¿Cómo es que los demás duermen? Ah, no, ellos están totalmente ignorantes a lo que va a pasar. Ellos no tienen la mínima idea de lo que le espera a este mundo. No, ellos están durmiendo. Ahora, a ellos se les podría justificar un poco el que estén durmiendo porque a ellos no les ha sido revelado el Evangelio. Pero aquí dice el apóstol, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga, ¿cuál es el mensaje para la iglesia? Velemos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice velemos? Se está refiriendo a que debemos estar atentos primero al cumplimiento profético y también a nuestra vida espiritual. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es lo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted deja de velar, el enemigo lo va a agarrar
descuidado. No sé cuántos recuerdan cuando Gedeón llevó a los hombres, o Dios lo mandó a que fueran al agua para probarlo. Primero Gedeón dijo: el que tenga miedo, que se vaya. Y se fueron 22,000. Luego, cuando le quedan, le están quedando 10,000 hombres, le dice Dios: ahora llévamelo al agua. El que se beba el agua como el perro, pónmelo aparte. El perro bebe y va lamiendo el agua y mirando para los lados. Todo el que se beba el agua como el perro, pónmelo a un lado. Ahora el que se tire a beber descuidadamente, a ese me lo pone aparte. ¿Y qué pasa? La palabra dice que 9,700 se tiraron a beber. Eso es sinónimo de un descuido. El que está descuidado no le importa nada, le da todo lo mismo. Está frente a la tentación y se queda ahí hasta que la tentación lo destruye. No tiene las antenas espirituales alerta. El que está velando conoce al diablo por donde quiera que viene. Como dicen, te conozco bacalao aunque venga disfrazado. El que está velando, es muy difícil que el enemigo se le meta sutilmente y lo engañe. Por eso, cuando dice la palabra, bueno, lo que se bebieron el agua como se la bebe el perro, dijo Dios: con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Que es como decir, con esos 300 que están velando, porque yo necesito gente que estén velando, yo voy a darte la victoria. Entonces aquí está diciendo: nosotros no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una persona sobria es una persona que está usando su sentido. Lo contrario de sobrio es un ebrio, un borracho. El borracho no sabe para dónde va. El borracho tropieza, el borracho se sale del camino. Aquí lo que está diciendo el Señor: seamos sobrios. Estos no son momentos para dormirse en los laureles. Estos no son momentos para coger vacaciones. Ahora no hay culto, ahora estamos en pandemia, ahora yo voy a aprovechar para matármela viendo a Netflix o a dedicar 3 y 4 horas a ver películas y programas sociales. Y voy a hacer esto, aquello, voy a chatear mucho. No, ese no es uno que está velando. Por el contrario, si estamos en problemas, estamos en situaciones difíciles, estamos en pandemia, es un buen momento para leer más la Biblia. ¿Cuántos cristianos hoy estaremos leyendo la Biblia? Orando, ayunando, consagrándonos. Entonces dice aquí el apóstol: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El 7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 de Hechos, que en ese momento cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, los inconversos decían que estaban borrachos, que eran borrachos que estaban los discípulos, porque lo veían en una forma como que se estaban tambaleando y estaban hablando una lengua rara. Y Pedro le dijo: varones galileos, quiero que sepan que estos que están aquí, que ustedes lo ven en esta condición, en esta bendición, no están borrachos como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. En otra palabra, aquí dice: los que se embriagan, de noche se embriagan. En la cultura judía, la gente tomaba regularmente y se embriagaba de noche. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, nosotros no somos del día, nosotros que somos del día, dice, ¿por qué somos del día? Porque somos luz. Vosotros sois la luz del mundo.
dijo Cristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coge una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Por eso que el apóstol Pablo dice, pues nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oye, qué tremenda palabra. Oye, vestido con la coraza de fe y de amor. Eso es el que está en la luz. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí se está refiriendo a creyentes que son sobrios, que están despiertos, que están velando. Ojalá que Dios permita que la iglesia pueda volver a meterse a lo que dice la palabra de Dios. Porque creo que estamos en un tiempo de descuido espiritual. La iglesia hace cualquier cosa menos comerse el rollo, buscar la palabra, hacer las cosas espirituales, lo que le ayude espiritualmente, las cosas que te fortalecen el espíritu. No, la mayoría lo que quieren son cosas sociales, cosas que lo que vienen es a dártele ánimo a la carne. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El 9, oigan esto, el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Yo espero que ustedes en su casa tengan este capítulo. Estamos en 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto. Dice, nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos salvos, de eso estamos seguros. Pero también hay que recordar lo que dijo Cristo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque él sabía, él mismo dijo en una ocasión, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Y el Señor sabía muy bien que en estos tiempos mucha gente iba a tropezar. Y que gente que ayer fue salvo, yo no creo esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Eran dos teorías en el siglo XVI. La teoría de Juan Calvino, teólogo, tremendo teólogo. Después de la reforma del siglo XV surgieron varios teólogos reconocidos. Juan Calvino, sustentando la teoría de la predestinación, y también estaba Arminio, que era otro teólogo que sostenía la libre elección. Y yo me inclino totalmente a lo que es la teología de Arminio, porque Cristo lo dijo bien claro: el que persevere hasta el fin será salvo. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Lo que indica que el día que usted aceptó a Cristo, usted se salvó, de eso no hay duda. El ladrón en la cruz, cuando aceptó a Cristo en la cruz, se salvó y se fue derecho. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, no hay dudas. Ahora, usted aceptó al Señor, a usted le pusieron la bata de justicia, que la palabra justificación significa que Cristo llevó a la cruz, como dice en Colosenses 2, el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y lo exhibió públicamente frente a principados y potestades. Y que mi ropa llena de pecado la clavó en la cruz, y a mí me puso su bata de santidad, su vestidura de justicia. Justificados por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que la palabra enseña. Usted vino a Cristo, está siendo justificado por lo que Él hizo.
Él pagó por ti y pagó por mí. Ahora, a partir de ese momento, comienza una gran batalla espiritual. Y es que usted va a tener que vencer tentaciones. Usted va a tener que negarse a usted mismo. Hay gente que cree que puede ser cristiano y seguir haciendo todo lo que se le antoja. Y eso no es así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué era lo que no podíamos hacer? Salvarnos. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron limpiar al hombre. Pero Cristo, con su sangre, sí lo hizo con un solo sacrificio. Pero a partir de ahí nos toca a nosotros el mantenernos limpios. Esa limpieza la vamos a mantener gracias a las herramientas que Él nos entrega y gracias al trabajo del Espíritu Santo diariamente que lucha. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Dice un coro: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Su Santo Espíritu me santificará. O sea que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Eso está claro en la palabra. Ahora, el Espíritu Santo nos santifica, si se lo permitimos. Entonces, esa limpieza que nos dejó el Señor, hay que mantenerla. Por eso dice ahí, dice aquí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero que entiendan bien este versículo, Iglesia del Señor, el 11. Y espero en Dios que todos nosotros tengamos muy pendiente esta exhortación del versículo 11, hablándole a la iglesia. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Estamos llamados a animar a los demás. Ay de aquel que traiga desánimo a un hijo de Dios. Por eso yo siempre le digo a la iglesia: sepa bien cómo usted va a hablar. Sepa muy bien cómo usted va a hablar. Por hablar bien, palabra de aliento, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Cuando mandaron a los espías, que lo enviaron a explorar la tierra y regresaron, dice la Biblia, 10 espías hablaron mal. ¿Y sabe lo que hicieron? Desanimaron al pueblo. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Buscó piedra para apedrear a Moisés. ¿Y sabe qué pasó? Mientras esos 10 hablaban mal, el pueblo iba perdiendo la fe, porque las palabras tienen poder. Sean positivas o sean negativas, las palabras tienen poder. Por eso cada uno sepa bien cómo la va a usar. Las palabras de los 10 espías negativos le tumbó el ánimo al pueblo completo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que cuando Josué y Caleb se dieron cuenta cómo esos 10 desanimaron al pueblo, Josué y Caleb le dijeron al pueblo: cállense, vamos a hablar nosotros. Y cuando Josué y Caleb hablaron y dijeron: esa tierra es de nosotros, son gigantes, pero nos lo vamos a comer como pan. Ellos son fuertes, pero con nosotros está Jehová. ¿Sabe lo que hizo Dios? La palabra dice: Dios, en una manifestación extraordinaria de su presencia, le dijo a Moisés frente al pueblo que iba a eliminar a ese pueblo. Dice que se encendió la ira de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Mira, ninguno de ellos
de eso que no ha creído en mí entrará a la tierra. Pero le dijo, pero a Josué y a Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente y hablaron bien de la tierra, ellos van a entrar. Oye cómo Dios tomó en cuenta que Josué y Caleb hablaron bien. Oiga lo que dice aquí, repito, 11. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Y qué le parece a ustedes, esos hermanos, que en vez de animar, le llevan chismes a los otros hermanos? Le llevan palabras de desaliento. Le van a hablar del hermano al otro hermano. Meten contienda. ¿Sabe lo que está haciendo? Desanimándolo. Y por desanimar a los demás, Dios mató casi 1 millón de judíos en el desierto. Una cantidad inmensa. Porque todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Pudieron haber llegado en 40 días y se tomaron 40 años hasta que se murieron todos. Solamente quedaron vivos Josué y Caleb. ¿Por qué quedaron vivos? Porque hablaron bien a los hermanos. Ni siquiera Moisés entró. Josué y Caleb, por haber hablado bien. Por eso en este tiempo tan difícil, cada vez que usted se encuentre con un hermano, dice aquí, anímalo. Pregúntale si no se está congregando. Dile, mira, eso está tremendo. ¿Por qué tú no estás yendo a la iglesia? Oye, qué tremendo todo el culto. Dios quiere fortalecerte. Vamos para adelante. Tú quieres que ore por ti. Vamos a coger un ayuno. Anímalo, es lo que dice aquí. Por lo cual animaos unos a otros. Animarse. No importa tu situación. A veces a uno le toca darle palabra de aliento a otro y usted está pasando por un proceso difícil. Pero no importa. Nosotros somos como derribados, pero no destruidos. Y cuando, como yo he dicho predicando, cuando tú tengas más problemas, ponte la mejor ropa. Saca la cara de la victoria. Saca tu mejor alabanza de tu peor crisis. Porque tu actitud vas a bendecir a mucha gente. Hay una cantidad de gente que nos está observando. Y especialmente en el proceso. Entonces esta palabra, animaos unos a otros. Repito, animarse quiere decir darle una palabra de aliento. Mira, mi hermano, tú estás pasando por ese proceso, pero Dios te va a ayudar. No dejes de ir a la iglesia. No dejes de consagrarte. Tú verás que Dios está contigo y te va a dar la victoria. Dale una palabra de aliento. Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa parte hay que tomarla muy en cuenta, porque Pablo aquí está diciendo que lo que él le está recomendando, ellos los están haciendo. Quiero pasar, todavía me quedan unos minutos, ya avanzado, pero me quedan unos minutos. El versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, quiero que atiendan bien esto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hay mucha gente que a veces tienen un exceso de humildad y se sienten mal si reconocen a algún hermano. La honra es bíblica. Dice el apóstol Pablo, pagad a todos lo que debéis, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y aquí, oigan cómo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahora, ¿me podría usted definir lo que significa reconocer? Reconocer tiene un significado amplio. El reconocimiento puede ser una plaquita de reconocimiento, pero puede ser también una palabra donde se puede hablar de la obra que está haciendo el hermano. No hay nada malo. Lamentablemente siempre surgen celos y envidias sin necesidad, pero aquí la palabra dice que a los que trabajan entre nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, repito el versículo 12,
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oye, en vez de tú criticarlo, en vez de tú levantarte a hacerle la guerra, te está diciendo el apóstol, a los que trabajan, presiden, que es dirigir, y amonestan, que no es muy bueno. A veces amonestar hace que usted se consiga gente que te aborrece. Sin embargo, Pablo está mandando que a esos que te amonestan, que es por tu bien, dice que los reconozca. Y el 13 dice más, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El verdadero creyente sabrá reconocer los ministerios, sabrá honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Está diciendo aquí el apóstol, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, el amor y la estima no es por el apellido, ni es porque tiene un pelo bonito, ni porque, no, es por su obra, es por lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo, es la obra, es el desarrollo de su llamado, de su ministerio. Lamentablemente muy poca gente conoce esta parte. Y en vez de honra, lo que hacen es la guerra al que está trabajando para Dios. Y dice después aquí Pablo, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Que sin eso, dice en Hebreos 14:12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En muchas iglesias tienen ese estribillo, que lo repiten mucho hasta cuando terminan los cultos. Sin santidad nadie verá al Señor. Regularmente a la mente de una vez le llega un vestido por los pies y una manga por los dedos. Cuando se repite esa palabra muchas veces en la mente no de todos, pero de mucha gente, lo que está es falda larga y blusa larga. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no comienzan antes el versículo que primero dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, tened paz entre vosotros. Paz. Eso solamente el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. El 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahora? Oiga, lo repito. Versículo 14. Capítulo 5, Primera Tesalonicenses, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Usted sabe lo que es un ocioso, ¿verdad? El ocioso es el que no hace nada. En mi campo le llaman al vago. El que nunca está dispuesto a hacer nada en la obra de Dios. Esos son los ociosos. Y Pablo dice, rogando, dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A los ociosos, a los que no quieren hacer nada. Que alentéis a lo de poco ánimo. Ustedes saben que en la iglesia hay todo tipo de cristianos. De hecho, los frutos se habla de 30, de 60 y de 100. Y dice el apóstol también en otra parte que recibamos al débil en la fe. Y si él dice aquí que van a haber gente con poco ánimo, es porque van a haber gente de poco ánimo. Y entonces, ¿qué dice aquí? Alienta a lo de poco ánimo. Al que tú lo ves caído, sin deseo, aliéntalo, como te dije ahorita. Dale palabra para que se levante. Que sostengáis a los débiles. Ese es aquel que no ha llegado a la estatura que tú has llegado.
Es un gran error cuando se le mete a los hermanos ese espíritu de santurrones. Ese es un espíritu que no viene de Dios, que se le mete a cierta gente, que se creen que son los que tienen a Dios agarrado por un pie. Ellos son santos, ellos hasta les corren al que no vive como ellos, porque creen que le va a manchar. Sin embargo, aquí habla sostener al débil, queriendo decir que siempre vamos a tener personas que no van a llegar al nivel que han llegado otros y que van a necesitar siempre la ayuda del que se cree fuerte. Por eso dice, sostengáis a los débiles, y dice, y que seáis pacientes para con todos. A veces, para usted alcanzar lo que tiene en el Evangelio, le ha costado muchísimos años. Y Dios ha tenido que luchar fuerte para poder llevarte a donde tú estás hoy. Entonces viene alguien al Evangelio y nosotros con meses queremos que él alcance lo que usted no ha logrado o lo que a usted le costó años. Para eso es necesaria la paciencia. Yo siempre digo que quiero ver en la iglesia hasta al que se mantiene fallándole a Dios. Yo prefiero que estén en la iglesia aunque no sean perfectos. Que aun cuando estando en la iglesia todavía no han dejado algunas cosas, yo prefiero tenerlo en la iglesia, que estén ahí. Que ahí Dios va a hacer la obra. Es una obra que en algunos Dios hace la obra y tarda un poco de tiempo, pero hay otro que tarda más. Pero el consejo de Pablo aquí es que seamos pacientes para con todos. Versículo 16, estamos ya casi terminando. Estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando el apóstol Pablo dice que estemos siempre gozosos, significa que no importando las circunstancias, hay razones para nosotros vivir alegre. Lo dice el apóstol, aún en tu peor dificultad, debes recordar lo que dice Romanos 8, donde dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más y eterno peso de gloria. Entonces se puede estar siempre gozoso. Claro, vuelvo a lo que le dije al principio. Si te mantiene velando. ¿Han oído ustedes, hermanos, que han dicho, wow, pero tan tremenda bendición la que yo conseguí hoy en la iglesia? Pero cuando llegué a la casa, el diablo me la quitó. Cuando dicen eso, fue que al llegar a la casa, un hijo, su esposa, su esposo, un vecino, le salió al encuentro y según él o ella, le robó la bendición. No fue que él te la robó ni el diablo, no. Fue que usted no estaba velando. Porque para usted poder retener lo que Dios le dio, tiene que velar. Usted estuvo en la iglesia, usted fue bendecido, o usted salió a hacer la obra, Dios te respaldó. Usted tiene que venir velando. En el camino o te va a salir un chofer imprudente, o vas a tener una provocación, o cuando llegue a la casa es posible que el enemigo te tenga una trampita preparada. Y si perdiste la comunión, no le eches la culpa a ninguno de ellos. No, cúlpate tú por no haber velado, porque de haber estado velando, cuando eso venga, dice, te conozco, Satanás. Y usted se queda tranquilo, gozando su evangelio. Orar sin cesar. No que va a estar 24 horas de rodillas. Orar sin cesar es mantener una vida de oración. Y da gracia en todo,
en todo, esto es muy tremendo, hermano, en todo da gracias a Dios. Palabras mayores, porque aquí lo que te está diciendo es que debe darle gracias a Dios por lo que te gusta y por lo que no te gusta. Darle gracias a Dios si las cosas salieron como tú la esperabas, y debe darle gracias a Dios si salió todo lo contrario. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dar gracias a Dios por todo. No apaguéis al Espíritu. Esto quiere decir, no apague el fuego que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado con la imposición de mis manos. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Aquí dice, no apaguéis al Espíritu. Ahora, ¿y por qué dice no apaguéis al Espíritu? ¿Será que tú puedes apagarlo? Sí. Hay gente que vive esperando que un profeta les ponga la mano para ser lleno del Espíritu Santo. Y andan persiguiendo a los profetas. Ese hombre tiene unción. ¿A dónde será que va a estar para yo coger para allá? Esos son los cristianos que no leen la palabra, inmaduros. Siempre andan buscando en otros. En otros andan buscando la bendición de Dios. Cuando aquí dice no apaguéis al Espíritu, significa que nosotros podemos apagarlo y nosotros podemos encenderlo. Vuelvo a donde Pablo le dijo a Timoteo, te ruego que avive el fuego del don de Dios que está en ti. El que es de campo como yo sabe cómo se aviva el fuego. Para entender eso que Pablo quiso decir, hay que conocer el campo, y hay que conocer el fogón, y hay que conocer lo que es cocinar con leña, y cómo se aviva. Usted ahora no puede avivar el fuego en una estufa, usted no puede soplar una estufa, pero Pablo está hablando en un lenguaje que el campesino puede conocer. El fuego en el campo hay que estarlo avivando. Regularmente se cogía qué sé yo, una bandejita o algo, y uno le daba así para que el fuego de una vez comenzaba a arder. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el apóstol Pablo? Avívalo, darle con la bandejita, oración, ayuno, lectura de la palabra, avívalo. No deje que se te apague la unción. Si usted lo que se pone es a ver mucha televisión y hablar mucho disparate, se le apaga el espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. En otra parte dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Contristarlo es ponerlo triste. No menospreciéis las profecías. O sea, las profecías son bíblicas. El que muchos la hayan relajado y se hayan autotitulado profetas, emocionalistas, sin fundamento, sin conocimiento. Una cantidad de gente, así dice Jehová por toda parte. Eso lo que han hecho es relajar la profecía. Pero la profecía bíblica, como un ministerio, eso está ahí. Y Pablo dice, no la menosprecie. Examínalo todo, retén lo bueno. Lo que indica, Pablo está dejando ver claro que en la profecía es posible que hayan cosas que no sean buenas. Óyelo, óyelo. No la menosprecie. Examínalo todo. Cuando a ti te profeticen algo, no lo creas como un loco, a ojos cerrados. Yo conozco gente que han fracasado por atender a una profecía. Hay gente que se ha ido de una iglesia por una profecía. Hay gente que se han casado por una profecía o una falsa profecía. Entonces hay que tener cuidado.
si Pablo dice examínalo todo, ¿qué es lo que tú vas a hacer al examinarlo? Compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Si a ti te profetizan algo, eso tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, y también de alguna manera Dios tiene que haber venido tratando contigo en ese sentido. 22. Absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal, abstenernos. Hay que tratar de evitar todo lo que es malo. Absteneos de toda especie de mal. Y el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí viene lo que es entonces una obra terminada. Cuando usted todo esto lo tome en cuenta, entonces dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque ese es nuestro ser, somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Dice Pablo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el objetivo. Como el estudio al inicio decía, que Él viene como ladrón. El objetivo es que cuando Él venga, nos encuentre irreprensible. Por eso el Espíritu Santo, que es el que está trabajando, te habla, te corrige. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el versículo 24, con el que termino, dice el apóstol, fiel es el que os llama. Eso es tremendo. El cual también lo hará. ¿Se dan cuenta? Eso yo lo asocio, para terminar, con lo que dice Filipenses 1, versículo 6, que dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el que comenzó contigo, tú que me estás escuchando y que todavía no ha logrado lo que es la estatura espiritual que muchos quieren que tú tengas. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, yo estoy persuadido, yo estoy convencido de algo, de que el que comenzó con ustedes la buena obra, Él no la va a dejar por mitad. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.